Hola muchachos, buenos días. Mi tema es fermentaciones de alimentos en fase líquida con consorcios microbianos que involucran bacterias de ácido láctico. Una revisión. Eh, Primero que todo, les quiero pedir disculpas si de pronto al momento de que estoy proyectando el póster tiene problemas y todo eso, porque cada vez que le hago zoom y estoy grabando o quiero seleccionar, pues otra vez se pone chiquito y ahí es muy estresante. Entonces, primero que todo, como introducción, las asociaciones microbianas son frecuentes en los alimentos y bebidas fermentadas tradicionales, confiriéndoles sus propiedades organolépticas, físicas y nutricionales características. Además, la búsqueda de estos productos novedosos es para que satisfagan las necesidades de los consumidores, especialmente alimentos con propiedades beneficiosas para la salud, y significa que se prueban nuevas combinaciones de microorganismos en una amplia variedad de sustratos. En estos consorcios microbianos, las bacterias de ácido láctico son con frecuencia los principales iniciadores bacterianos, generalmente combinados con otras especies. Como había dicho al principio, y el título es una revisión que muestra los resultados obtenidos por diferentes investigaciones, las cuales su objetivo principal era demostrar los consorcios microbianos o cultivos iniciadores mixtos que están presentes en la mayoría de las fermentaciones de alimento, formando así dichos consorcios en los cuales destacan las bacterias ácido lácticas, produciendo antimicrobianos que permiten controlar el desarrollo de cultivos mixtos. Es decir, o sea, de microbiota patógena que pues dañe el alimento, cause alguna característica organoléptica, física y nutricional diferente y que por ende lo haga desagradable al consumidor. En este caso serían otras bacterias, hongos y levadura, demostrando así los diferentes tipos de interacciones que tienen estas en las matrices. Ya pueden ser de competencia, amensalismo, mutualismo, comensalismo, inhibición o estimulación. Cabe recordar que la fermentación natural es la técnica más antigua para obtener productos alimenticios con mejores propiedades y capacidad de conservación durante el almacenamiento. Según la materia prima empleada, se pueden distinguir 9 grupos de alimentos fermentados, que son cereales, verduras, legumbres, raíces, tubérculos, leche, carne y productos pesqueros, productos fermentados diversos y bebidas alcohólicas. Bueno, primeramente los consorcios microbianos están compuestos, como les había dicho anteriormente, por bacterias acidolácticas y microbiota acompañante que se genera. Entonces, aquí como dice, los consorcios microbianos están compuestos por bacterias, hongos y levaduras, entre las cuales destacan las bacterias acidolácticas, las cuales en su mayoría son nativas en los productos de fermentación en fase líquida. Entonces, cuando son nativas, hace referencia también a que son cultivos estartes, que son los que comienzan la fermentación en el alimento. Y se ha evidenciado que dentro de estos nichos existen interacciones positivas o negativas que tienen efectos sobre sus patrones de crecimiento, adaptación y desarrollo, su morfología y su capacidad para sintetizar proteínas y metabolitos secundarios. Las bacterias del ácido láctico son con frecuencia los principales iniciadores, como les había dicho, generalmente combinados con otras especies de bacterias de ácido aciónico y propiónico y levaduras. La capacidad de las bacterias acidolácticas para producir una amplia variedad de metabolitos es un factor determinante en el establecimiento de asociaciones con la microbiota interactuante. Las bacterias acidolácticas tienen un papel importante en el diseño de nuevos alimentos funcionales. Debido a las propiedades probióticas de algunas cepas, estas pueden interactuar con otras especies bacterianas. Existen, bueno, el grupo de las bacterias acidolácticas son aproximadamente 380 especies bacterianas que pertenecen a 40 géneros. Los más comunes son Bifidobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Leuconostoc,
Lactococcus, Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus y Weissela, que tienen la capacidad de producir grandes cantidades de ácido láctico. A este respecto, se pueden dividir principalmente en dos grupos en función de los productos finales formados durante la fermentación de la glucosa. Estos grupos son los homofermentativos y los heterofermentativos. Bueno, las bacterias homofermentativas, en las que destacan Streptococcus, Pediococcus, Lactococcus y algunos lactobacilos, el ácido láctico es el principal producto final de la fermentación de la glucosa, utilizando la vía de Ebden-Meyerhof-Parnas. Y las especies heterofermentativas, Weissela, Leuconostoc y algunas especies de lactobacillus generan cantidades esquimolares de lactato, dióxido de carbono y etanol a partir de la glucosa utilizando la vía hexosa monofosfato o pentosa. Diferentes cepas de bacterias acidolácticas pueden producir una variedad de compuestos como otros ácidos orgánicos, etanol, diacetilo, hexapolisacáridos, peróxido de hidrógeno, varias enzimas y bacteriocinas o proteínas bactericidas durante la fermentación láctica. Estos metabolitos proporcionan a los alimentos fermentados su textura, color, sabor y aromas característicos y proporcionan a las bacterias acidolácticas propiedades funcionales como antioxidantes, actividad fibrinolítica y efectos probióticos. Las bacteriocinas podría decirse que es lo más importante producido por estas bacterias acidolácticas, ya que son péptidos sintetizados ribosómicamente y péptidos liberados extracelularmente o moléculas de proteínas con actividades bactericidas o bacteriostáticas en especies estrechamente relacionadas con los productores, es decir, otras cepas de bacterias acidolácticas, pero también relacionadas con microorganismos patógenos y de descomposición de alimentos. La producción de bacteriocinas y otros factores antimicrobianos, como la acumulación de ácido láctico, puede ser un obstáculo para obtener consorcios estables en fermentaciones mixtas. En la figura 1 podemos considerar los aspectos en torno a las fermentaciones de alimentos en fase líquida que tienen las bacterias acidolácticas con las demás presentes. Entonces, podemos notar que estos son los alimentos fermentados, que son los alimentos tradicionales, como les había mencionado anteriormente, y los productos novedosos, que tienen más que todo un uso biotecnológico, que más adelante les explico. Entonces, dentro de estos alimentos fermentados están las matrices líquidas, también existen sólidas, y bueno, en este caso, como es el objetivo de la práctica o de la revisión, entonces dentro de las matrices líquidas encontramos productos lácteos y sustratos no lácteos, y encontramos los consorcios microbianos, que son cultivos starters y la microbiota nativa. Y dentro de estos consorcios están las bacterias acidolácticas, como ya les he dicho, se consideran más que todos como bacterias nativas de los alimentos. Estas pueden producir neutralismo, inhibición o estimulación con las microbiotas crecientes o acompañantes. Bueno, en la imagen 2 podremos apreciar los esquemas de las 4 interacciones microbianas más relevantes entre dos especies, las S1 y las S2 en este caso, cualquiera en fermentaciones de alimentos. Entonces podemos observar que en la opción A tenemos la competencia. Entonces la cepa S1 inhibe la S2 y viceversa. Todo depende de los metabolitos de los metabolitos secundarios que cada una de ellas produzca. Entonces siempre va a haber como esa interacción aquí, compitiendo cuál de las dos va a obtener los mayores recursos para su crecimiento, desarrollo.
En la B observamos el mutualismo, donde las cepas S1 y S2 se estimulan mutuamente a crecer. Como había dicho anteriormente, también influyen los metabolitos secundarios que ellas produzcan para que las otras bacterias se sientan, podría decirse, como en casa, no sé, y que les dé un ambiente propicio para desarrollarse. En la C podemos notar el amensalismo, donde las cepas S1 inhibe las S2, por lo mismo, por la producción de metabolitos. Esta inhibe completamente la S2, pero bueno, todo esto depende de la cantidad de nutrientes que haya presente en el alimento. Si la cepa S2 obtiene más nutrientes, o sea, aprovecha los nutrientes rápidamente, pues sería viceversa. Y el comensalismo, entonces la cepa S1 estimula el crecimiento de la S2, como en la B. Entonces, todo esto son como los diferentes productos que ellas tengan y cómo influyen cada una en el crecimiento de las otras especies. Bueno, un ejemplo de leches acidificadas, en este caso sería el kefir, esta imagen que está aquí. Bueno, es el kefir. Aquí entonces se puede apreciar que el kefir es leche inoculada con granos de kefir microbiológicamente complejos, en los cuales Lactobacillus faciens y Cluiberomyces marcianus tienen interacciones mutualistas. En el consorcio microbiano, los géneros de Lactobacillus, de bacterias acidolácticas, Leuconostoc y Lactococcus y los Streptococcus son predominantes, pero Lactobacillus kefiris son las especies dominantes dentro de la producción de kefir. La clave para que estas dos especies de bacterias acidolácticas es la formación, producen los granos de kefir, debido a su fuerte capacidad de autoagregación. Las bacterias acidolácticas coexisten en el kefir con pseudomonas, acinetobacter y acetobacter, junto con especies de levaduras pertenecientes a Saccharomyces, Cluiberomyces, Pichia, entre otras. Una especie positiva a la lactosa es Cluiberomyces marcianus, que se encontró como dominante en la producción de kefir, o sea, una levadura dominante encontrada en los granos de kefir, porque su presencia, por lo tanto, asegura el metabolismo de las levaduras a través de, bueno, o sea, el metabolismo de esta levadura aprovecha o asegura la producción de lactosa a través de la fermentación alcohólica, mientras que la presencia de levadura sin lactosa juega un papel importante en el desarrollo del sabor y aroma típico del kefir. No, antes que esto, el kefir es un producto de leche acidificada, que son productos lácteos fermentados tradicionales que se pueden clasificar en dos categorías, de acuerdo con los microorganismos involucrados. En primer lugar, están aquellos en los que el proceso fermentativo involucra solo bacterias, incluidos los microorganismos mesofílicos y termofílicos. Dentro de esta categoría estaría un producto conocido como el yogur, aquí, donde se evidencia la supresión del Lactobacillus paracasei, subespecies paracasei, podría atribuirse al crecimiento de levaduras implicando un efecto antagonista. Dentro de esta categoría estaría el producto conocido como yogur, como les estaba diciendo, cuyo nombre solo se puede aplicar a la leche acidificada. Y dentro de esta primera categoría, donde solo incluye las bacterias, participan las bacterias acidolácticas con especies bacterianas. Generalmente las bacterias acidolácticas es la dominante. Una segunda categoría corresponde a las fermentaciones fúngicas lácticas. La segunda categoría entonces involucra levaduras y bacterias acidolácticas que cooperan para generar leche acidificada con propiedades características. Entonces, en este rango, en la segunda, entraría lo que es el kefir.
En otra producción de alimentos donde se podría observar o presenciar los consorcios sería en la producción de vino, donde hay una fermentación alcohólica, principalmente por Saccharomyces cerevisiae, seguida de una fermentación maloláctica por Oenococcus oeni, una bacteria acidoláctica que proporciona una interacción de comensalismo. En estos consorcios microbianos que involucran bacterias acidolácticas están presentes en la fabricación de bebidas alcohólicas, como les había dicho anteriormente. Durante la vinificación, la mayoría de los tintos y ciertos vinos blancos y espumosos hay una fermentación alcohólica, como les decía, principalmente por Saccharomyces. Esta interacción le proporciona o mejora el sabor y aroma del producto. Bueno, en esta producción, más que todo de productos alcohólicos, en este caso serían derivados de cereales, frutas, hay variedades tradicionales de cervezas producidas no solo por la acción de Saccharomyces cerevisiae, sino por un consorcio de microorganismos que involucran bacterias acidolácticas. La cerveza Lambic se produce tradicionalmente en Bélgica. Entonces se produce por la fermentación espontánea de bacterias acidolácticas que permiten estimular el crecimiento de bacterias de ácido acético. Entonces, ¿qué bacterias acidolácticas predominan más que todo o fermentan espontáneamente? Son Enterobacteriaceae, especies también como de Lactobacillus brevis, Pediococcus damnosus y levaduras como Saccharomyces cerevisiae. Y las bacterias las que serían productoras de ácido acético, entonces serían especies de Acetobacter y la producción resultante sería el ácido acético, como les dije anteriormente, junto con el metabolismo de la producción de bacterias acidolácticas. Estos son característicos o le dan ese sabor característico a la cerveza Lambic, que es un poco ácida. Y bueno, a partir de los cereales también existen otras producciones que son la chicha, el vino de arroz y bueno, ya esos influyen. Bueno, también cabe resaltar que las levaduras y las bacterias acidolácticas varían dependiendo de cómo, bueno, sería por regiones, podría decirse más que todo las levaduras, si hay una región húmeda o seca o bueno, en fin, en todos esos factores que influyen externamente en el crecimiento de estos microorganismos para la producción de otros animales. Bueno, aquí hay unos alimentos que son de chucrut también, que ellos también son a base de algunas levaduras. Y bueno, en esta imagen de acá abajo, en la imagen 3 son las interacciones estudiadas en bebidas fermentadas por un consorcio de microorganismos, en donde se muestra la interacción que tuvieron, si fue competencia, mensalismo, mutualismo y comensalismo, la microbiota y los resultados. Entonces, bueno, en esta microbiota donde hay Lactobacillus paracassae, Candida coliculosa, Saccharomyces daironensis, entre otros, el resultado fue una inhibición global. En amensalismo, donde está Oenococcus oenis y Saccharomyces cerevisiae, fueron inhibidas las bacterias acidolácticas, en este caso Oenococcus, y pues aquí muestra los resultados que cada una tuvo al estar expuesta en otro. Pues todo esto varía también de las bebidas, unas fueron a partir de vino, otras de sidra, kefir, cerveza, chicha. En el mutualismo, los lactobacillus kefiranofaceis y Saccharomyces cerevisiae se estimularon globalmente, al igual, bueno, son bacterias acidolácticas y levaduras, y en el comensalismo, bacterias acidolácticas y levaduras, se estimula el crecimiento de las bacterias acidolácticas. Bueno, aquí abajo hay una pregunta sobre uso biotecnológico. Entonces sí, podría decirse que el uso de la biotecnología en el diseño y producción de alimentos y bebidas ha llevado al desarrollo de comunidades artificiales capaces de producir un producto final con las características deseadas. Las diferentes combinaciones de microorganismos permiten a los investigadores y fabricantes hacer
que los procesos sean más eficientes y crear nuevos productos fermentados con mejoras características físicas, organolépticas y nutricionales de salud. Pues ya sabemos que al adicionar bacterias acidolácticas que fueron cultivadas artesanalmente, podría decirse, dan un valor agregado a esos productos, lo que hacen que sean más apetecidos. Como había dicho anteriormente en la introducción, estos son productos que se buscan para mejorar algunas necesidades alimentarias o requisitos o gustos de personas. Entonces, pues sí, de eso trató mi artículo, eran revisiones de diferentes investigaciones y lo que se buscaba era como mostrar cómo actuaban todos los microorganismos dentro de estas bebidas fermentadas. Gracias.